La banda cambiaria. Información sin reservas. Seguimos aquí en la banda cambiaria y estamos en comunicación con Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, economista, un investigador y también un autor de numerosos libros sobre el sector industrial, sobre la política económica del peronismo. Bueno, a principios de la semana presentó en la Feria del Libro su última publicación que se llama Peronismo para el siglo XXI. Los saludamos, Matías. Álvaro Torrigle y Sandra Sicarete saludan. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra, Álvaro, un gusto saludarlos. Igualmente, Matías, como siempre. Lo primero que te queríamos preguntar es un poco entrando de lleno en el libro. Vos planteás en el libro la necesidad de un peronismo del siglo XXI para llevar adelante un nuevo modelo de desarrollo de acuerdo a los desafíos de la época. Es interesante también en el libro cómo asimilás de alguna forma lo que es el peronismo y las políticas de desarrollo. La pregunta es cuáles son los elementos por ahí más relevantes de esta nueva síntesis peronista que de alguna forma vos planteás necesaria para atender la nueva agenda global. Bueno, son básicamente dos, es decir, hay una gran cantidad de elementos, pero los podemos resumir en dos. Uno tiene que ver con modernizar, ayornar la mirada sobre lo productivo, donde obviamente la idea es que tener un peronismo que parta de sus valores históricos, que tienen que ver con el desarrollo, con justicia social, pero también incorpore los desafíos del siglo XXI. Esto tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la economía del conocimiento, con una industria que tiene que adaptarse a los desafíos de este tiempo, y significa obviamente tomar justamente las tradiciones industriales que tiene Argentina, modernizarlas, darles también una salida exportadora y por supuesto tomar los desafíos nuevos, ¿no? Que es la agenda verde, tener un desarrollo productivo verde, que algo de esto planteamos cuando estuve en el Ministerio de Desarrollo Productivo, poder hablar del hidrógeno, desarrollar vaca muerta en escala, poder trabajar fuertemente con la minería, es decir, generar un salto productivo exportador que le permita a Argentina realmente ponerse de pie y generar los empleos que no ha generado estos años. Tenemos 10 años de estancamiento del empleo. Y el segundo gran desafío, digo el segundo no en orden, pero por lo menos en el mismo orden de relevancia, tiene que ver con la idea de estabilización. Yo creo que ya llevamos 16 años con inflación, principio era moderada, después fue creciendo, hoy ya es un régimen de alta inflación, y la verdad que el peronismo tiene que hacerse cargo de dar una respuesta a ese problema. No podemos seguir pensando que los planes de estabilización son recesivos, excluyentes, son malos, es decir, está claro que generan problemas al primer momento, pero después generan un efecto reactivante muy positivo. Y para dar un ejemplo, que lo cito en el libro, en 1952 Perón implementó un plan de estabilización que fue exitoso y bajó la inflación del 50% anual al 4% por año. Entonces digo, que el peronismo no asuma este desafío porque piensa que los planes de estabilización son malos. Bueno, parece que le está dejando a la derecha el trabajo sucio, dicho entre comillas, ¿no? Y yo creo que tiene que asumir este desafío y justamente hacerlo de manera tal que los costos no recaigan sobre los sectores más vulnerables, sino que se repartan equitativamente. Matías, vos mencionás en el libro, tiene un poco que ver con esto, un término que ahí lo pones en el libro y hablas de los solublemas, ¿no? Bueno, la pregunta es ¿a qué llamás eso y cuáles serían los solublemas a resolver en esta etapa, ¿no? Sí, yo lo uso, es una palabra inventada justamente para resumir este conjunto de soluciones que se generan en Argentina, que el peronismo ha generado, y los problemas que genera, y también las soluciones a los problemas que el propio peronismo genera por ahí en su propia dinámica, ¿no? Porque la Argentina viene de una dinámica pendular en las últimas décadas. Esto lo explicaba muy bien Marcelo Diaman, un gran economista de hace algunas décadas, ¿no? Y en realidad creo que el gran problema es que el péndulo es la alternancia entre dos modelos. Uno es el modelo liberal, que yo digo en el libro que es inconsistente, mejor dicho, perdón, que es inviable, que deja a la mitad de la población afuera, con lo cual es inviable socialmente, además de indeseable e inviable. Y por otro lado, el peronismo, que tiene una fuerza transformadora muy importante, pero que ha tropezado muchas veces con la misma piedra, que esto es, por un lado, por ejemplo, industrializar, pero quedarte sin divisas, y esto tiene que ver mucho con la energía, te quedas sin energía y entonces se frena el crecimiento
económico, o este tema de, bueno, incluir y que empieza a aparecer una dinámica distributiva que genera inflación y tener que enfrentar, tener que entender que no es un problema menor, no es que la inflación es algo que uno pueda tirar abajo de la alfombra, porque al principio parece que es algo manejable, pero después pasa lo que ocurre en este momento, estamos hablando ya de tasas de inflación del 100%, y eso hace que ya no se pueda pensar que con una dinámica gradualista se puede bajar, ya requiere un plan mucho más de fondo. Entonces, a esto me refiero con la dinámica de solublemas que creo que tenemos que resolver. Vos mencionabas también recién el tema de el plan de estabilización de Perón, y en el libro haces hincapié en dos momentos en donde se presentaron de alguna forma estos solublemas y se atacaron, que es esa etapa de Perón y el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Qué emparentamiento hay entre las dos situaciones, qué diferencias y qué lecciones pueden servir, como creo que vos también lo mencionás en el libro, de guía para el presente, ¿no? Bueno, yo creo que de Néstor Kirchner hay mucho para rescatar, porque fue un gobierno, primero, de crecimiento, de inclusión social, y además de una extraordinaria disciplina fiscal. Es algo que por ahí no se menciona mucho, ¿no? Pero Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal los 4 años, tanto superávit primario como superávit financiero. Y ahí muchas veces en el debate actual yo escucho algunas personas dentro del peronismo que dicen algo así como, no, tener superávit fiscal es algo de derecha ortodoxo, en cambio tener déficit fiscal sería algo bueno, peronista o más a la izquierda. Y me parece una discusión absolutamente falaz. Si fuera así, diríamos que Kirchner era ortodoxo y claramente no lo era. Kirchner, que era un pragmático, fue un presidente que tenía muy claro que si vos tenés déficit fiscal, tenés que ir a financiarlo. ¿Y cómo lo financiás? Bueno, hay 3 maneras. Una es pedirle financiamiento básicamente a los dueños del excedente, que son en general sectores que no están muy de acuerdo, no son muy afines a las políticas del peronismo. La segunda manera es pagar reservas, digamos, cambiar las reservas por moneda, perder reservas, y eso sabemos que es complicado porque terminás afectando el mercado de cambios, perdiendo control sobre la situación del mercado de divisas. Y la tercera posibilidad es que el Banco Central emita moneda, que yo digo es algo que se puede hacer, pero se puede hacer de manera puntual, en alguna ocasión en particular. Yo reivindico que hayamos emitido moneda para financiar el déficit de ese momento tan duro que fue la pandemia. O sea, ahí estaba más que justificado. Ahora, si uno todo el tiempo está financiando déficits fiscales con emisión monetaria, bueno, es evidente que eso va a generar un excedente de pesos que va a presionar sobre el dólar, y esa presión sobre el dólar se traslada a los precios, con lo cual es un muy mal negocio. Entonces yo digo, el Néstor Kirchner que conocemos es un Néstor Kirchner que fue muy pragmático, que tuvo muy clara la disciplina fiscal, y la verdad que nadie va a decir que Kirchner no era peronista, no era kirchnerista, ¿no? Incluso bueno, ahí sí, Sandra. No, me recordaba esto que decías de Néstor Kirchner, y también analizás el periodo de Menem y de Cristina. Ahí, ¿cómo lo ves un poco a la luz de la idea de desarrollo que planteas en tu libro? De alguna manera ese pragmatismo que tenía Néstor no se continuó con Cristina, en el gobierno de Cristina, o en los... No, yo creo que los gobiernos de Cristina fueron deteriorando toda esa buena macroeconomía que se había generado en el gobierno de Kirchner. Hago una salvedad respecto a la inflación. Es cierto que Néstor Kirchner, en ese gobierno empieza a aparecer la inflación, muy tímidamente, ¿no? Pero empieza a presentarse, y creo que no hubo una respuesta inmediata. Pero sacando eso, el resto de la macroeconomía realmente mostró elementos muy, muy positivos. Y bueno, lo que vimos después fue un permanente deterioro del balance fiscal, un descuido muy grande del balance del sector externo, es decir, se perdían reservas, se deterioraba la balanza comercial, sobre todo por el efecto de una mala política energética. Y me parece que ese es el tema central, es poder aprender. Este no es un libro que sea en contra de nadie, en todo caso es bueno ver cómo aprendemos, dónde están los obstáculos, y en todo caso ver cómo los vamos sorteando, ¿no? Argentina ha tenido en las últimas décadas permanentemente problemas para tener una política energética que nos permita asegurarnos abastecer el mercado interno e incluso poder tener un saldo exportable. Por no haber tenido eso, bueno, es en gran medida la explicación de por qué recurrimos de manera persistente en diferentes crisis de balanza de pagos, que empiezan a faltar los dólares. Entonces digo, hoy tenemos vaca muerta como una oportunidad espectacular. No la desaprovechemos, digo, no
parece que no es que mágicamente Argentina se salva con vaca muerta, pero creo que es una oportunidad para trabajar de otra manera la macroeconomía y el desarrollo productivo hacia el futuro. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. ¿Y qué experiencia en ese sentido se puede sacar, ya entrando un poco en la historia reciente, del gobierno del Frente de Todos? Vos te referís bastante también en el libro a lo que fue la experiencia que todavía está haciendo del gobierno. Sí, si bien el libro no es específicamente sobre este gobierno, ni tampoco es un balance de este gobierno, pues básicamente porque no ha terminado y requiere siempre algún tiempo para hacer un balance histórico. Hay algunos elementos que menciono, en particular los que tienen que ver con las dificultades que hubo para enhebrar algunas políticas de este tipo, ¿no? Y creo que uno de los sectores donde hubo más dificultades para coordinar políticas fue el sector energético, que permanentemente estuvo en tensión, tanto cuando estaba bajo mi órbita el Ministerio de Desarrollo Productivo, como también cuando estuvo bajo órbita el Ministerio de Economía con Martín Guzmán, donde digamos, la intención obviamente era empezar a reducir los subsidios, y esto es algo que se conoce muy bien, sobre todo fuera de Buenos Aires, porque acá los subsidios son enormes, y lamentablemente son subsidios que paga toda la sociedad y terminan en muchos casos en los bolsillos de sectores de ingresos medios y altos que no los necesitan. Y nosotros desde el primer día dijimos, tenemos que hacer una segmentación, tenemos que lograr eliminar esos subsidios en los sectores que no lo necesitan, que no lo piden, no lo valoran, no les interesa tenerlo, y sin embargo eso no se hizo por claras obstaculizaciones que hubo por parte de ese equipo, ¿no? Entonces digo, ahí hay un tema, y obviamente después tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque yo de repente me pasa que veo un montón de personas que hacen por ahí panoramas de lo que ocurre en la economía argentina y lo hacen desprovistos del contexto tremendo que ha tenido este gobierno. Yo no sé cuántos gobiernos tuvieron tantos flagelos tan graves todos juntos, ¿no? Este es un gobierno que ya arranca complicado, porque Mauricio Macri había dejado una situación muy difícil, lamentable, con un endeudamiento irresponsable con acreedores privados y con el FMI, o sea que había que reestructurar eso por completo. A las pocas semanas viene la pandemia, que fue una crisis inesperada y de las más complicadas de las últimas décadas en el mundo. Cuando la pandemia se estabilizaba, parecía que estábamos ya saliendo, viene la guerra de Ucrania, y eso nos pone una nueva tensión por los precios de la energía que todavía teníamos que pagar, y cuando la guerra de Ucrania empieza a amainar en ese efecto en el precio de la energía, se presenta esta sequía, que es una de las peores sequías en varias décadas. Después veremos bien el balance final cómo da. Entonces digo, la conjunción de estos flagelos, agravados por una crisis interna, donde encima no había una cohesión de gobierno, uno dice, bueno, si uno tiene problemas, pero tiene un equipo cohesionado y que toma las medidas correctas, bueno, se puede salir adelante. Ahora si encima hay estas contradicciones, obstaculizaciones, creo que no es esperable que ocurra lo que ha ocurrido. El gobierno de Alberto Fernández, hoy está criticado duramente dentro del propio peronismo, por fuera, la sensación daría, porque aparte en la opinión pública parece así como que hubiera sido malo o fracasado. ¿Vos crees que esto va a ser, a la luz del tiempo, interpretado de esa misma manera? Digo, teniendo en cuenta todas estas cosas que mencionaste, por ejemplo, el manejo de la pandemia. No, yo creo que con el tiempo se lo va a dar de otra manera a este gobierno, estoy convencido. Yo creo que cuando salgamos de esta crisis, porque vamos a salir, estoy seguro que Argentina tiene herramientas para salir adelante, y nos acordemos de todo esto, ¿no? De la pandemia, de la deuda de Macri, de la guerra de Ucrania y de la sequía, vamos a decir, bueno, la verdad que dentro de todo bastante bien la llevó, porque digo, la pandemia creo que lo que ha mostrado es a Argentina con buenos resultados, digo, más allá de la terrible tragedia de haber perdido más de 100.000 vidas, uno mira los indicadores a nivel internacional y Argentina quedó en el puesto 61 del mundo en términos de la cantidad de muertes explicadas por la pandemia. Digamos, está por debajo de casi todos los países de América Latina, es decir, Brasil, Chile, Perú, México tuvieron más muertes que Argentina, lo cual, estoy hablando por cada 100.000 habitantes, es decir, una medida comparable, estandarizada. No faltaron respiradores, no faltó oxígeno, eso fue un tema también que, por lo menos yo en lo personal, estoy orgulloso, porque nosotros tuvimos que trabajar desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con la gente del Ministerio de Salud
para asegurar que no faltaran los insumos críticos, y veíamos las imágenes en Brasil, donde había familias peleándose en la puerta de los hospitales por un tubo de oxígeno, porque no alcanzaba. Entonces, esto no nos pasó, y la verdad que lo hicimos con una administración muy criteriosa, trabajando con el sector productivo y con el liderazgo de Carla Bisotti, que hizo una gestión excelente para mí desde mi punto de vista, y así un montón de cosas, la ATP que cuidó los empleos, y por eso digo, en términos generales, yo creo que cuando esto pase, la mirada que hay hoy, que tiene que ver por ahí mucho con la coyuntura y con muchas cosas que no han salido bien, va a cambiar, y creo que se va a notar con mucha más claridad, incluso los aspectos positivos que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Vos mencionabas también en el libro, y un poco a cuento de lo que venís diciendo, que bueno, frente a todo fue una gran confusión en términos electorales, pero que de alguna manera no pudo ser una herramienta eficiente en los mismos términos para la gestión del gobierno. Y mencionabas estas cuestiones, la cuestión de la dificultad para ir desandando el esquema de subsidios, bueno, la política energética, ¿no? De alguna manera la crisis política llevó o acentuó la crisis económica en este caso. Sí, no tengas ninguna duda. La verdad que, digamos, yo miro los datos. Yo me fui del gobierno a principios del mes de junio del año pasado, todavía no pasó un año. El día que me fui, el dólar paralelo costaba 205 pesos, la inflación estaba en 60%, la economía estaba creciendo, bajaba el desempleo, es decir, había realmente un escenario donde decía, bueno, ajustemos la política antiinflacionaria, veamos de qué manera podemos contener este asalto inflacionario que se dio por la guerra de Ucrania. Digo, me parece que había condiciones como para realmente generar un mejor escenario. Ahora, la crisis política, la indefinición de esta discusión al más alto nivel de la Comisión del Frente de Todos, bueno, eclosionó sobre fines de julio y llevó ese dólar paralelo a 350 pesos, y con eso la inflación se disparó y fuimos a 100% de inflación. Entonces, yo no tengo ninguna duda que con un gobierno cohesionado hubiésemos tenido mejores resultados. Seguramente, a ver, no estoy diciendo con esto que hubiese sido posible un cambio muy sustancial en lo que estaba ocurriendo, porque la crisis fue muy grande aquí y en todo el mundo. Ahora, que no se hubiese producido esta crisis tan fuerte del mes de julio del año pasado, estoy seguro, creo que tiene que ver justamente esta suba de la inflación se alimentó también por la crisis política. ¿Y cómo estás viendo la gestión de Massa en esta coyuntura? Y de paso te pregunto también cómo te ves vos participando en este debate sobre el peronismo del siglo XXI, ya en términos también de participación política y de militancia, ¿no? No, mira, empiezo por esto último. A mí me interesa poner en blanco sobre negro muchas discusiones, pues la verdad que yo lo que veo en Argentina en general y en el peronismo en particular es que no hay mucho debate. Lo que hay es una especie de intercambio de jactancias, ¿no? Donde cada uno grita su verdad, muchas veces sin mucho fundamento, se tiran a veces frases que no están sustentadas en números, ¿no? Se hablaba de festival de importaciones. Si uno ve los números, sí, no dice eso. Bueno, hay un montón, o criticar como hace unas semanas el tema de los pagos de deuda privada, y digo, bueno, hay que ver por qué pasó eso, qué es lo que se pagó y por qué no se generaron nuevas divisas en el sector energético, por ejemplo, que era y es un sector donde la inversión debería estar mucho más dinámica de lo que está, que no es poco de todas maneras lo que se ha logrado, ¿no? Yo lo que quiero es que discutamos seriamente cómo debería estructurarse el peronismo en el siglo XXI, y sobre todo pensando en esta Argentina que tiene nuevos desafíos, ¿no? Hacerla mucho más amplia de lo que estamos trabajando. Y dejar de discutir falsas antinomias, ¿no? Esta idea de o crezco con el mercado interno o si exporto va a ser en contra del mercado interno. Eso es falso, es una falsa antinomia. Tenés que crecer exportando más y también con un mercado interno vigoroso. O la otra, o cuido el medio ambiente y prohíbo la minería, la salmonicultura, el petróleo y el gas, o desarrollo la producción a costa del ambiente. Esa antinomia es falsa, no va más. Es decir, hoy en día el camino justamente es producir cuidando el ambiente, y Argentina tiene que desarrollar las nuevas industrias verdes, como el hidrógeno, como las energías alternativas, justamente para ser un proveedor. Así que digo, eso es lo que quiero poner en blanco sobre negro en el libro para discutir un modelo productivo. Y respecto a la primera pregunta, bueno, yo creo que Sergio Massa está haciendo lo mejor que puede en un escenario difícil, ¿no? Porque yo decía, asume en un momento difícil, con una crisis que se había acelerado por la crisis política, y bueno, toma unas primeras medidas que
le dan resultado, pero vuelve a aparecer otro flagelo que es la sequía. Por eso son un montón de sucesiones de problemas que